Se trata de Daniel Villegas y está a punto de vivir el momento más importante de su vida. Verdict Form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of... Tras 18 años en prisión, el juez reconoció que Villegas era inocente desde el principio y lo absolvió. De hecho, su historia no es única y hay docenas de personas que han recibido condenas increíblemente duras por cosas que nunca hicieron. En este video queremos mostrarte los casos más graves. Se trata de personas que pasaron 30 años en prisión por nada, delincuentes que inculparon fraudulentemente a otros de sus delitos e incluso personas que acabaron en la silla eléctrica sin pruebas. El video será fascinante aquí en Vale la Pena Saberlo. Empezamos en Estados Unidos con quizá el mayor error judicial de la historia reciente. En 2004, un joven llamado Clemente Aguirre fue a casa de su vecino a pedirle una botella de cerveza. Allí vio algo terrible. Los dos vecinos yacían en el porche, brutalmente apuñalados y sin vida. Aguirre no podía creerlo e intentó reanimar a las mujeres en el acto. Al no conseguirlo, corrió a casa donde fue detenido por la policía unas horas más tarde. Las pruebas parecían claras. Como resultado del intento de reanimación, Aguirre tenía el ADN de ambas mujeres en su cuerpo, por lo que recibió una sentencia increíble en los tribunales, la pena de muerte. Cumplió 4 años en una prisión ordinaria antes de ser enviado al corredor de la muerte. Sin embargo, al cabo de 14 años se reabrió el caso. Cada vez había más pruebas de que otra persona había matado a las dos mujeres, cuando en realidad Aguirre solo intentaba ayudarlas. De la nada fue absuelto y recibió $720,000 de indemnización del Estado. Eso es solo $140 por cada día que pasó en la cárcel pensando que iba a morir. I do know that nobody believed me back then. No one. Besides my mother, nobody believed me. Continuamos con un caso en el que una persona muy conocida desempeñó un papel clave. En 2007, un hombre llamado Jamal Trulove fue condenado a 50 años de prisión por la Fiscalía de San Francisco por el presunto asesinato de un hombre. La fiscal en aquel momento no era otra que Kamala Harris, la política que podría haberse convertido en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. El equipo de Harris estaba entonces profundamente convencido de la culpabilidad de Trulove y luchó denodadamente para que se le condenara a cadena perpetua, incluso mientras estallaban protestas por todo San Francisco. Al final, el juez le condenó a cadena perpetua y Trulove fue puesto entre rejas, pero 6 años después salieron a la luz nuevas pruebas y fue absuelto. A día de hoy, sin embargo, está muy decepcionado con Kamala Harris, de quien dice que apoya un sistema legal liberal. En Australia, en 2018, se juzgó a un hombre acusado de un mal acto. Había golpeado severamente a su esposa. Esto sucedió tras una trágica separación después de años de relación. La mujer llamó a la policía la noche de la separación, mostrándoles graves heridas en la cara y un apartamento dañado. Todo apuntaba a que su novio había perdido la cabeza y se lo llevaron detenido, pero no fue así. De hecho, sus acusaciones formaban parte de un insidioso plan para vengarse de su novio. Ella misma destrozó el apartamento y causó las lesiones, como demostraron las imágenes de las cámaras de seguridad. El hombre fue rápidamente absuelto, pero la historia le persigue hasta hoy. It's flipped my life upside down. I'm not the guy who I used to be anymore. Otro caso desafortunado es el de Joyce Watkins y Charlie Dunn, una pareja estadounidense que en 1987 fue acusada de asesinar a su sobrina, que entonces era solo una niña de corta edad. Pasaron 30 años separados entre rejas, expuestos a la violencia diaria y a las peleas entre bandas en prisión. En 2022, el caso se reabrió y dio un giro espectacular. Nuevos métodos de investigación revelaron que Watkins y Dunn no tenían nada que ver con el caso. Tras 30 años de prisión, se anunció su exoneración. They always knew they were innocent. Their families always knew they were innocent.
And now today, everybody knows they're innocent. Pero tras las lágrimas de emoción y muchos abrazos, el verdadero drama no había terminado. Charlie Dunn ya había perdido la vida en prisión en 2015, 7 años antes de su absolución, así que solo su mujer pudo volver a ver la luz de la libertad, lo que entristeció enormemente a su hija. I wish my daddy was here to witness this day. He knew he was innocent. He knew that he did not commit those crimes. Probablemente el castigo más duro que puede imponer la justicia es la pena de muerte, y eso es exactamente lo que ocurrió a una mujer llamada Melissa Lucio en 2008. Su hija de 2 años murió trágicamente tras caerse por unas escaleras. Los miembros del jurado consideraron que Lucio había matado intencionalmente a la niña y le impusieron la pena máxima, la silla eléctrica. Durante años, Lucio, su familia y su abogado lucharon por un indulto o una revelación del caso, e incluso se formó un pequeño movimiento para luchar por la libertad de Lucio. Pero el día de la ejecución se acercaba cada vez más, hasta el 28 de abril de 2022, cuando se suponía que todo había terminado. 2 días antes, sin embargo, ocurrió lo increíble: su abogado había conseguido detener la ejecución e iniciar un nuevo juicio. De hecho, el caso está siendo juzgado de nuevo y muchos creen que Lucio podría quedar en libertad. Así pues, será un rescate de última hora en el sentido más estricto de la palabra. Cameron Todd Wallingham no tuvo tanta suerte. También él fue condenado a muerte por matar presuntamente a sus 3 hijas en el incendio de una casa. En 2004, tras años de disputas legales, se encontró en el corredor de la muerte a la espera de la inyección letal. Finalmente se la administraron y su vida terminó. Para la mayoría de la gente, ese fue el final del caso, hasta 2014, cuando se produjo un giro sorprendente. Ese año, el testigo clave se retractó del testimonio que probaba la culpabilidad de Willingham. Según su propio testimonio, el testigo había mentido, por lo que la decisión de la juez nunca debería haber dado lugar a la inyección letal. Cameron Todd Willingham fue indultado tras su muerte para limpiar su nombre, pero es una de las víctimas inocentes de la pena de muerte. Por último, un ejemplo histórico muestra que incluso en la Edad Media se podía ser castigado severamente aunque no se hubiera hecho nada ilegal y se hubiera dicho la verdad. A finales del siglo XVI, Galileo Galilei demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol y que nuestro planeta no estaba en el centro del universo, como la Iglesia había creído durante siglos. Esto no sentó bien a la Iglesia, que inició un gran proceso contra Galileo, quien, a pesar de sus revolucionarias investigaciones, fue considerado un hereje y un traidor a la fe cristiana. Su castigo fue una severa tortura. Increíblemente, hasta 1992, el Vaticano no restauró su reputación y la verdad, más de 300 años después de que quedara claro que la Tierra no era el centro del universo. Así que, incluso en la década de 1990, fue considerado oficialmente un mentiroso y un adulador antes de ser oficialmente exonerado. Dinos en los comentarios cuál de estos casos te ha impresionado más. Deja un like si te ha gustado el video y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima en Vale la Pena Saberlo.